Buenas tardes, hoy estamos en Getafe Central, en la tertulia que nos anima los lunes para tratar un tema de gran actualidad. Ha habido un artículo que ha salido muy recientemente, donde una experta catalana pues, trata el asunto de los tecnoautoritarismos, vamos a llamarles una palabra compuesta, un poco larga si se pone todo junto, y dos palabras también bastante largas en cualquier caso, que vienen a hablar sobre los sistemas que, en este caso las grandes tecnológicas, están imponiendo en el mundo para un mayor control de la población o de la sociedad. Y es un tema bastante interesante. Estamos hablando de que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, según los expertos, diversas olas de autoritarismo. Se entiende por autoritarismo pues, a tratar de imponer en la sociedad, como decíamos, determinados modos de actuación de tal manera que la podamos o que la puedan controlar más sencillamente. Y estos autoritarismos pues, devienen, desafortunadamente, en gobiernos o en poderes que tratan de imponerse sobre la democracia, que es uno de los temas más candentes y más delicados. Y para tratar este asunto, pues hoy vamos a contar con dos expertos y tertulianos de confianza que normalmente pues estamos siempre tratando de comentarles las últimas actuaciones políticas y sociales que nos ocurren. En primer lugar, contamos con José Luis Sánchez. Buenos días, José Luis, o buenas tardes en este caso. Buenas tardes. Y con Julio Prieto, perdón, con... Corta. No, sigue. Ah, sí, bueno. Con Jesús, hombre. Con Jesús Prieto, perdona. Nada, no puede ir a cualquiera. Estos lapsus lingüe, o yo creo que patinazos del embrague mental, suceden de vez en cuando a partir de ciertas edades. No, a mí me pasa con mis nietos y mis hijas todos los días. Perdona, desde hace muchos años. Jesús. Bueno, pues he tratado de hacer una pequeñísima introducción porque además es un tema muy delicado. Yo no sé quién de los dos quiere empezar primero a ver que tratemos el tema. Debe ser porque siempre empiezo. Yo creo que es un tema muy complejo. La humanidad, a lo largo de la historia, ha vivido etapas de formas de gobierno, de formas de poder diferentes. Yo creo que este es un retroceso histórico. Estos señores que les hemos llamado, en este artículo les llama tecnoautoritarismo. Yo creo que no lo he aceptado con el nombre. Yo creo que es una monarquía absolutista, dueña de las tierras, aunque sean raras, dueña de los bienes, dueña de las personas y de sus voluntades, dueñas hasta del matrimonio. Es algo mucho más grave. Y además, antes actuaban independientemente, ahora actúan en conjunto, es un grupo organizado. ¿Que hay distintos grupos? Porque aquí hay otro tema. Esto que ha nacido en Estados Unidos, esto están hablando de Estados Unidos, ¿qué pasa en China? Uno de los líderes, Thiel, el de Palantir y de otros métodos de pago, no va a hacerle publicidad, decía que habían llegado a la conclusión que ya no era posible conjugar libertad y democracia. Creo que esa es la clave de este tema. Y han decidido que la democracia les sobra, porque la libertad es para ellos, no es para todos. Por eso la democracia es un corsé que les viene mal, porque quieren libertad para hacer absolutamente lo que quieran. Por eso hablaba de monarquía absolutista yo. Y estos señores empiezan a mandar en una parte del mundo muy importante, porque tenemos siempre China, y creo que una parte incluso de esta concepción que tiene que ver con el auge de China, que lo hemos hablado también, lo hemos tocado alguna otra vez. El auge de China, donde no hay libertades, ahí es al revés, donde no hay libertades, estos señores consideran que le ha dado una ventaja competitiva, y está dando una ventaja competitiva a China frente a Estados Unidos.
porque es la gran batalla. Aquí Europa, de nuevo, estamos, que tendremos que definirnos alguna vez. Hay algún artículo esta semana también sobre este tema interesante. Entonces, ¿qué pintamos en medio los demás? Esa es una de las preguntas. Yo creo que al final sí tenemos un poder que no somos conscientes de él, aparte del poder de manifestarse cuando dejan, que ya no dejan no solamente en China y en Rusia, ya vemos que en algunos otros sitios las manifestaciones ya también empiezan a ser causa de problemas penales. Tenemos otra, que es el consumo. Todo esto funciona por nuestro consumo. Esa capacidad como consumidores, todavía tenemos una capacidad de respuesta más grande de la que pensamos. Ahora, hay que organizarla, lógicamente, tiene que organizarse. Y ya no sé si iba a ir por otras vías para luego José Luis. Para discutir luego. Es verdad, por seguirlo por un poco donde lo ha dejado Jesús, que es verdad que siempre se dice eso, ¿no? De que si no eres el cliente, eres el producto. Bueno, o una cosa así, parecida, pues al final eso tiene relación. Yo creo que históricamente, en la historia de la civilización humana, quien ha controlado el sistema de trabajo de una manera o de otra, ha decidido la parte política también, o ha influido totalmente en la parte política. Pero ahora mismo es un momento excepcional, y es en esa nueva, ya no lo sé, porque hemos hablado tantas veces de cuarta o de quinta revolución industrial, que muchas veces no sabe uno si la cuarta revolución fue Internet y la quinta va a ser la inteligencia artificial, que definen algunos, o como pasan estas cosas habrá que esperar un tiempo para ver exactamente en qué momento estamos. Pero tiene mucho que ver, evidentemente, por eso el concepto de tecno viene de ahí, de la revolución industrial tecnológica que estamos viviendo. Y es una revolución industrial que, como bien dice Jesús, hemos hablado aquí muchas veces, en la cual está superando, ya veremos hasta dónde, hasta cuándo, ese marco del trabajo. Vivimos en un planeta con 8.000 millones de personas, en el cual, cuando el ser humano antes era el productor de los bienes raíces que producieron una riqueza, esto va a empezar a pasar a un segundo plano, o ya está empezando a pasar a un segundo plano. Porque ¿qué juegan, como decía Jesús, el resto en este partida entre China y Estados Unidos, por llamarle así? El imperio que va cayendo y que lucha por no caer contra el imperio que va creciendo. El resto son los consumidores, porque si no consumen, todo ese complejo, sobre todo financiero, si le queremos llamar así, que está detrás de ese tecnoautoritarismo que decía en el artículo Francesco Abría, que publicaba ayer La Vanguardia, no sería posible, porque evidentemente, como todo movimiento político, necesita una financiación. Y este boom, y aquí hemos hablado muchas veces de ultraderecha o de extrema derecha, y lo hemos dicho otras veces, viene financiado por alguien. Y evidentemente son toda esta gente que está detrás. Ha hablado Jesús de Peter Thiel, pero todo lo que está alrededor son los que están, digamos, financiando, poniendo mucho dinero para que la gente, ¿vale? Y de ahí sí creo que sí que importa. Ese movimiento absolutista ha llegado, como casi todos los movimientos absolutistas, convenciendo a la mayoría de la población. Es decir, contra la población es difícil hacer autoritarismo. Se hace normalmente convenciendo a la población. Somos muy aburridos y pondríamos el ejemplo de por qué Hitler llegó al gobierno después de unas votaciones, con lo que hiciera después, cómo considerar su poder absoluto, pero vino a través de la democracia, que es un tema importante. Y por no extenderme mucho más, en esa comparación que estábamos haciendo, y venimos hablando de ello, es decir, la diferencia entre China y, digamos, el mundo occidental, ¿vale? Porque yo creo que Estados Unidos sí que tiene la concepción, y este nuevo poder que está en Estados Unidos sí tiene la concepción de que nosotros, o sea, Europa, somos parte de su mercado y de su negocio, lo consideran como sí, aunque saquen a los militares ahora, aunque nos digan que tenemos que pagar no sé qué de la OTAN, dan por hecho que somos su protectorado, somos su colonia y que estamos, digamos, subalternos a ellos. Creo que en su mente, igual que en nuestra mente, siempre estamos aquí discutiendo, en estas tecnologías hacemos mucho, diciendo, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer Europa? Creo que ellos ya dan por hecho que Europa no va a hacer nada y que Europa está a lo que diga el dictado de su imperio, que es el estadounidense, que marca el ritmo o el rumbo aquí. Porque algunos de los datos interesantes que daba ese artículo era como esas empresas que ya tienen control básicamente tecnológico del mayor ejército del mundo, que es el de los Estados Unidos, iba yo a hablar de eso, empiezan a tener la tecnología de los países europeos, con lo cual, evidentemente, digamos que sus tentáculos se van extendiendo más para allá. Pero sí que es verdad que yo creo que hay un elemento que les distorsiona todavía, o que yo no he visto, sigo creyendo que esa es la gran diferencia entre la economía occidental y la economía china, que es la de la planificación. Es
decir, creo que el mayor reto que va a tener ese imperio según lo están montando, y creo que aquí entra un factor fundamental y es Trump 2028. Trump puede seguir siendo presidente de Estados Unidos o no, y es el tema de la planificación. Es decir, la gran diferencia con China es la planificación. Cómo planifican a 15 años, cómo giran luego. Bueno, de momento Trump ha dicho ya que no puede ser y ha propuesto los candidatos. Bueno, eso puede dar una vuelta. Ha dicho que no Trump puede. la puede dar en el momento, pero ha hecho un reconocimiento de que no, y ha propuesto incluso el candidato. Que no es legal. Ha dicho que bueno, que no está reconocido, ha dicho que podría ser J.D. Vance, la persona que más dinero ha recibido precisamente de Peter Thiel en sus campañas electorales, y ha dicho sí, J.D. Vance y Marco Rubio. O sea que el modelo podría seguir. Te están diciendo, vamos a seguir gobernando muchos años, da igual si se llame Trump, J.D. Vance o Marco Rubio. Hay un tema que ya yo hace años hice una pregunta a una persona muy importante dentro del mundo de las grandes empresas multinacionales, y yo en aquel momento pensaba, era de los que creía, que el mundo estaba controlado por el mundo financiero, el mundo en general por el mundo financiero, y el mundo financiero además muy especialmente, no es el momento de hablar de ello, de un determinado mundo financiero. Y me dice, estás equivocado. Me hizo un ejemplo, me puso 8 vasos encima de la mesa. Dice, mira, este vaso es China, este es el mundo financiero, este es el mundo energético, este es el mundo tecnológico. Dice, son 8 o 10 vasos y los intereses no coinciden. Y entre ellos buscan que no haya una coexistencia. Dicen, afortunadamente, me contó que era una persona que estaba en ese mundo en el más alto nivel. Dice, afortunadamente existen estos 8 o 10 agentes con intereses diferenciados e incluso enfrentados en más de una ocasión. Esto en Estados Unidos va a suceder y yo creo que está sucediendo ya en parte. Y hay otra parte que yo espero, y el martes, hoy estamos a lunes, mañana, no es baladí. Hay unas elecciones que parece que no tienen importancia en Estados Unidos, pero yo sí les doy mucha importancia. No están en el temario, pero perdóname. La del alcalde de Nueva York y la de dos estados de gobernador, pequeños pero muy importantes porque lo que hay dentro de esos estados y próximos a Nueva York. Me parece muy importante, pero la del alcalde de Nueva York me parece que es la más importante, sin ninguna duda, y estoy esperando el resultado. Y luego ha empezado a suceder algo. Todos esos jóvenes que están, aunque es conversación de la siguiente, pero me meto ya en esta, perdón, Eloy, que están entre 25 y 45 años, que el mundo de estas empresas ha sido su vida, su futuro, y algunos incluso nos toca por nuestros hijos. Se está viniendo abajo este mundo encima, se está viniendo a una velocidad que no lo pensaban, ninguno de ellos trabajando dentro de esto. Esto va a producir también, yo creo que hay que seguirlo y hay que fomentarlo. Perdón. No, a mí me parece que el tema es un tema muy importante porque en cosa de 20 años o 25 años, muy lentamente, pero de manera progresiva y continuada, sin costarnos dinero, lo que antes comentaba José Luis, que estamos hablando de que a lo mejor lo que nos están vendiendo es algo que se va a introducir dentro de nosotros de tal manera que consideramos que sea imprescindible. Por ejemplo, si perdemos el teléfono, es más importante el teléfono que si nos dejamos o se nos queda la casa en llamas, porque ahí guardamos no sé cuantísimas cosas en el teléfono, algo tan simple como un aparato que aparentemente pues debería ser algo que nos ayude a llevar la vida, pero parece que el teléfono nos controla a nosotros más que nosotros al teléfono. He puesto ese ejemplo para comentar que ahora vamos a cualquier sitio y ponemos el teléfono con el GPS para que nos ayude a llegar, a alcanzar. Cuando queremos información ponemos el teléfono para que nos informe de no sé qué cosa, cuándo. Es decir, la televisión, que era antes algo imprescindible para la gente joven, la mayor parte no tienen ya televisión, ni la necesitan ni la quieren. Sin embargo, para otra generación como la nuestra, la necesitamos obligatoriamente. Es decir, estamos hablando de dos planos y creo que tenía razón cuando dice la gente joven ahora tiene otra mentalidad, otra forma de pensar que la que teníamos nosotros, que era una información que nos llegaba enlatada y que no éramos capaces de discernir, a menos que viéramos que un programa era de un sesgo político determinado y el otro de otro sesgo totalmente diferente. Lo que quiero llegar aquí es a entender que el mundo ha cambiado en muy poco tiempo, de tal manera que hemos sido impregnados por esa ola técnica tan nueva,
que realmente no va a ser fácil quitarnos de ella. Primero porque nos controlan a nivel biológico, vamos a decirlo así, biotecnológico, de tal forma que antes era por las huellas, hoy día es por la forma de andar, por el color de los ojos, por los ¿Sabes por qué han gastos detenido que a los hacemos, ladrones? por... ¿Sabes por qué han detenido a los ladrones del Museo de París? Por el ADN, no por las huellas. Por ejemplo. Pero quiero decir que estamos llegando a un control casi tan absoluto que nos puede llegar a lo que decía el Elon Musk en algunos casos, que lo que terminarán es impregnándonos de un chip que nos controlará y sabrá que cada uno está haciendo determinada labor en un determinado lugar. Mira, Eloy, lo que decía yo antes de ese amigo mío que me contó. Ha habido un caso que va en la línea de esto que decía mi amigo, el señor Elon Musk, que entró en la presidencia y gran gurú, se enfrentó a ese poder y ha tenido que irse. Y está pagando, además, no solamente ha tenido que irse, está pagando consecuencias. O sea, que eso que me explicaba mi amigo probablemente existe y va a tener... Ahora, lo que me preocupa más lo que planteaba José Luis, el contrato del ejército americano con el señor, con Parentier, dejar la seguridad y toda la información clave de seguridad en manos, eso ya es manos de la inteligencia artificial. Eso ya es más peligroso, infinitamente más peligroso. Es que en eso hay un matiz, y aquí creo que lo hemos hablado también, que muchas veces, porque es verdad que, claro, es que China la tenemos tan lejos que nos cuesta a nosotros mismos entender qué supone China. Pero cuando intentas informarte o vas escarbando, hay un momento en los últimos años de China, antes de que cuando llega Xi Jinping a la presidencia de China, ellos están viviendo ese momento, que creo que es lo que nos falta a nosotros para poder analizar lo que está pasando en Estados Unidos, Xi Jinping llega en un momento en el que el desarrollo tecnológico y económico de China es brutal. Son las épocas del crecimiento del 10, del 20%, cuando China está siendo esa fábrica que todos pensábamos que era solo una fábrica de China. Pero empieza a generarle problemas. Y empieza a generarle ese tipo de problemas de los Elon Musk de China, para que el que nos escucha lo entienda. O sea, gente que empieza a tener mucho dinero, y claro, pues si tienen mucho dinero tienen mucho poder. El dueño de Alibaba, el dueño de una serie de aplicaciones que están creciendo muchísimo. Y la diferencia, por llamarlo de esa manera, aunque sea en tono autoritario, es que lo que hace el Partido Comunista Chino, es lo que se le encarga a Xi Jinping, es hacer una limpia. Limpiar. Y empieza a desaparecer gente. De unas maneras o de otras. Todavía no ha terminado. Bueno, los últimos 6 meses creo que ha sido limpieza del ejército, además. Claro, sí, lo que pasa es que ahora se está hablando de que hay una limpieza, digamos, como posterior. Ya más de consolidación del poder en el que está. Eso ha pasado siempre. O sea, José Luis, y Putin lo hacía de otra manera. Totalmente, pero, sí, iba a poner ese ejemplo. Desde los décimos pisos o desde... Iba a poner ese ejemplo, es decir, ha pasado lo mismo, digamos, lo que pasa que Rusia, lo decíamos en la semana pasada, Rusia no es tan importante en el mercado económico, será un factor importante en defensa, pero no mundial, es, pero económicamente no es pero sí es el mismo modelo, es decir, al final el poder real, que va un poco en relación con lo que estaba explicando Jesús, de hasta qué punto los poderes financieros influyen, pero que el poder político, por llamarle de esa manera, en unas potencias como estamos hablando, Rusia, China, es muy significativo. Entonces, el Partido Comunista Chino, dentro de lo que significa ser Partido Comunista Chino, dentro de la estructura de un continente como es China, decide hacer una limpia porque ve que políticamente se les puede ir. Con eso, además reconocido por ellos, no renuncian, no es que digan, es que la economía de mercado no funciona. Ellos han aceptado la economía de mercado como la única que funciona. Partido Comunista Chino, que es importante aclararlo. Y consideran que la única economía que funciona es la economía de mercado. Eso sí, con una cosa que en Europa sabemos que es muy antigua, porque para Europa no es que el Estado tiene que intervenir en todas aquellas partes del mercado que no funcionan. Esto se llama socialdemocracia, no hace tanto en Europa, ¿no? O sea, que no es que hayan inventado los chinos. Entendedme, los chinos no han inventado nada. Lo que los chinos han ido aprendiendo, como todas las civilizaciones, aprendiendo de sus propios errores y eso. Es decir, cuando tú escuchas a miembros del Partido Comunista... Pero la democracia y la representación no la aprendieron. No, porque... Perdóname, vamos a debatir un poco. Tienes razón, no, pero porque han considerado... Que no era lo prioritario. No, y que no funciona. Yo creo que en la mentalidad... Esa es la clave que he dicho yo la frase de Thiel. Claro. Democracia y libertad. Esa es una clave. Eso es una clave. Claro, ahí donde tenemos... Ellos consideran que no funciona, que no puede funcionar
O sea, ellos consideran que sí, que el Estado tiene que intervenir en un montón de materias porque consideran que la economía de mercado es la que mejor funciona, pero consideran que no es perfecta. Reconocen que no es perfecta, contrario al modelo liberal de los Estados Unidos. Ninguno es perfecto, pero sí, pero que pesa menos. En el modelo liberal de los Estados Unidos, digamos, el modelo que defendía el otro bando era que el mercado era perfecto, el modelo de Reagan, el modelo más clásico de Thatcher, el mercado es perfecto. No tenemos que hacer nada, no tiene que haber Estado. Aquí la semana pasada hablábamos de Milley. No tiene que haber Estado. No, el modelo chino te dice, en la economía de mercado tenéis razón, era bueno. Ahora tiene que intervenir el Estado para determinados factores como puede ser la vivienda, una serie de factores que el Estado considera que tiene que intervenir para mejorar esa situación, incluso para la pelea competitiva con los rivales, en esos vasos que tú decías comunicantes. Y esa es la parte en la que vamos en que el otro imperio, Estados Unidos, está haciendo lo mismo, aunque no lo diga, aunque sea con otro discurso. Pero cuando aquí hablamos de que se interviene Intel, es porque el gobierno de Estados Unidos, ese poder que ahora tiene, sea como fuere, porque claro, en China todavía podemos llamarle Partido Comunista Chino, no sabemos cómo se llama el poder de... El de Intel es muy pequeño al lado de salvar a toda la gran banca en la crisis de 2008. Perdóneme usted, se salvó a toda la banca con dinero público, la americana. A todas. Eso, a diferencia de España, de los bancos devolvieron todo el dinero y con intereses. Aquí no. Curioso el tema de la economía de mercado, luego esas referencias. Pero eso es a lo que voy, yo creo que esa gran diferencia entre los dos modelos, que no va siendo tan diferencias porque como tienen que competir, como bien decía Jesús, se van igualando. Es decir, lo que está intentando hacer Estados Unidos es aprender de China, que lo que hizo China fue aprender del modelo occidental. Cuando admite la economía de mercado con Deng Xiaoping, si no recuerdo mal, que es el que admite, digamos, empieza a admitir la economía de mercado. Luego se le fue de las manos y dijeron, tú fuera. Y llegó Xi Jinping para hacer la limpia, para que el partido controle, para que no se les vaya. Y luego dentro de esos grupos entran subgrupos con intereses que no son homogéneos siempre, lo cual crea un dinamismo que eso es lo que hay que provocar los demócratas, que se genere debate y reparto equitativo. Claro, lo que pasa es que ahí hay un factor que yo creo que ese sí que es más planetario, y aquí hemos hablado también mucho de la desigualdad. Es decir, esos poderes van más por encima del crecimiento económico, que digamos que no valoran tanto los problemas que les pueda acarrear, como todo poder, la desigualdad social. La desigualdad social en los Estados Unidos, desde hace un siglo, va increciendo, ha ido increciendo. Es decir, el mayor problema que tiene Estados Unidos hoy es de desigualdad social. Es decir, cuando ese votante de Trump que hemos hablado tantas veces está enfadado y vota a Trump, es porque le solucione su problema, porque quiere otra vez su puesto de trabajo, que le garanticen su seguridad, una serie de elementos. Algo que en China, digamos, que también quieren garantizar. Estábamos hablando antes de la parte tecnológica y del control, que en China, en la pandemia, ya está todo el mundo, a ver cómo se dice exactamente, ya está todo el mundo identificado, porque allí o te identificas o te identificas, entonces tú ibas a un sitio y tu había dado positivo y no te dejaban entrar en el edificio. No se abría la puerta. No se abría la puerta. No se abría la puerta. Y son 1.400 millones de personas. Y no se abría la puerta y tú no subías al tren porque no habías dado negativo. A ese nivel de control, y yo creo que el gran riesgo está en eso, en que la población general admita eso. Porque siempre ha pasado, es decir, la gente ha renunciado al discurso, el discurso de Thiel, la gente ha renunciado muchas veces a su libertad a cambio de seguridad. Otra cosa es que luego otras veces se ha dado cuenta de que había renunciado demasiado y ha vuelto a querer reclamarla. Pero eso sucede. Y luego hay son pocos, pero yo creo que los más inteligentes de estos grandes, que yo leo discursos de ellos donde dicen que primero por el consumo, hay que mantener el poder adquisitivo por el consumo, lo dijo Henry Ford hace muchos años, pero vamos, ahora también hay de estos que creen que hay que dar unas condiciones laborales, económicas, y no tiene que haber lo que no pueda consumir. Vamos a ponerlo, estoy haciendo una caricatura. Pero también los hay en Estados Unidos que piensan eso dentro de los poderosos, porque si no se acaba el consumo. Claro. Y si viene abajo el invento. Que si tú le dices a Jeff Bezos en Amazon... Pues eso es la puerta que tenemos, es el consumo, los consumidores. Claro, por eso, pero a eso me refería yo, que el hombre productor, que era lo importante en la revolución industrial del siglo XVIII-XIX, eso que era lo importante, que tú tenías tu factor de trabajo y a cambio de eso, el problema es que ahora, con 8.000 millones de personas en el planeta, solo vale consumir. Entonces, ¿qué seres humanos nos valen? Los que consumen, los que no consumen, y ahí viene un factor, el del racismo, que está encima de la mesa también por eso. Y luego viene un problema que es social, de comunicación. Antes, en las grandes empresas, hasta en el campo, había comunicación entre las personas. Se vivían los problemas, se compartían y se motivaban las pasiones o las creencias. Hoy
no hay una fábrica donde un trabajador se comunique con otro, no hay lugares de trabajo ni en las oficinas que las han diseñado tampoco, no hay lugares de comunicación. Es muy difícil motivar al ciudadano normal, el 95% de los ciudadanos, es muy difícil encontrarlos, reunirlos y discutir, planificar y hacer ver los problemas de la sociedad. Es un problema que tenemos de comunicación, creo que tenemos un problema de comunicación en esta sociedad terrorífico que yo creo que nos han incomunicado, nos han dejado incomunicados. Y ya dejo hablar a Eloy, para no enrollarme mal, pero hay un factor fundamental, yo creo, cuando uno de los factores que siempre se ha dicho de por qué el nazismo, digamos, se instala, crece y tiene el apoyo que tiene en la Alemania de los años 30, es la radio. Es esa primera radio, esos primeros medios de comunicación que alguien famoso por aquello, como Goebbels, fue capaz de utilizar y manipular. Claro, daros cuenta que Goebbels no tenía los móviles. Hoy, con los móviles, como bien está explicando Jesús, somos más individualistas y el método de conexión es ese aparatito que controlan unas determinadas empresas. Esa es la lucha que estamos viendo a nivel mundial por TikTok. ¿Qué importa? Imaginar, nunca se ha habido, seguro que se ha hablado alguna vez, pero muy pocas empresas han tenido ese debate entre la propiedad, entre los dos imperios. Hoy TikTok es el elemento primero que pone encima de la mesa. Es decir, Trump ha aceptado bajarle los aranceles famosos que parecían la solución a todo el mundo a China a cambio de TikTok. Imaginaros lo importante que es una empresa en la que supuestamente pues son vídeos, la gente los sube y tú los pasas. Ahora, seremos capaces los humanos que quedemos en este mundo salvaje de comunicarnos, de ver los problemas, de discutirlos, de que no nos lo vendan, que creemos nosotros pensamiento. Los sitios, ya no está hecha la sociedad para poder debatir esto. No está. La plaza pública, el ágora, ya no existe. Bueno, lo que ocurre es que lo que no existe tampoco es la capacidad de tomar decisiones, porque en el momento en el que existe división en un país debido a la democracia, donde se aceptan grupos de poder y de contrapoder, si todo eso lo eliminas, que es la tendencia a la que se lleva hoy, yo creo, el tecnoautoritarismo, pues nos vamos a encontrar con que mañana, cuando nos encontremos con la situación controlada por parte del gobierno determinado y esos gobiernos determinados actuando de manera unánime, que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que pretende con Europa hacer de nosotros seamos un protectorado, donde ellos manejen solamente el consumo que nosotros tenemos, pues nos vamos a encontrar con una situación francamente difícil donde la democracia prácticamente pase a ser un elemento, un estorbo, más que un elemento de cohesión, que por ahora es. Yo no sé si a vosotros os puede parecer a lo mejor que la entrada del autoritarismo de la mano de la derecha o de la extrema derecha nos puede llevar a esa situación de dominio por parte de... ¿Pero qué es la extrema derecha hoy si no es un invento bien planificado, pensado? Entonces yo hablaría más de esto otro que centrarnos en el apéndice. La extrema derecha es el apéndice de eso. Sí, es la herramienta, ¿no? Es decir, cuando Elon Musk intenta difundir a la AfD en Alemania, a través de sus redes sociales, la entrevista, o sea, les da la cara para que tengan esa visibilidad, o en el Reino Unido, a través de Reform UK, y las encuestas están dando que sean partidos mayoritarios, evidentemente constata de que no es un problema de nacionalismo o de que levanten el brazo más para arriba o más para abajo. Es que es un problema más grande todavía, que es el que, digamos, no nos deja ver el campo de lo que está sucediendo. Es decir, el hecho de que la AfD pueda llegar al gobierno y encima tenga buena relación con Elon Musk significa que esos contratos que ya está haciendo, que han hecho el gobierno, entiendo que el contrato ya había hecho la SPD lo mismo, y ahora la CDU, o sea que da igual, esos contratos van a ir creciendo más. En el caso de Inglaterra va a ser una evidencia, es decir, si Nigel Farage llega a Downing Street, va a haber más contratos de esos. Si Abascal llega al gobierno de España, que parece que va a llegar, que sea vicepresidente, esos contratos van a estar en el ejército español. Es decir, ese control que tienen lo están haciendo a través de la política, porque esa parte que tú decías, es decir, no hay modo de discusión, pero es muy fácil dividir a las sociedades. Porque tienen las herramientas. Y con todo el respeto, los representantes que aparecen de casi todos los partidos de extrema derecha
con perdón, son bastante impresentables, que solo iré por otras razones, no por sus cualidades personales, vamos. Sí, sí, un señor que habla con su perro por las noches para presidir un país como pasa en Argentina, pues la verdad es que sí, pero están dentro de ese caldo, de ese caldo de cultivo de desencanto social que aprovechan muy bien con mensajes fáciles. Esto es el fascismo de los años 30 y que llega muy bien a la población en esa parte de descontento, con lo cual da igual. O sea, da igual que hay un señor que hable con su perro, que el otro diga que es que le están robando Europa y cuando salen de Europa se empobrecen y ahora le eligen otra vez. Pero le siguen eligiendo, pero le siguen votando, o sea, sigue estando encima. Y son personajes además todos en general bastante curiosos. La AfD parece normal. Bueno, pues yo creo que lo hemos tratado por lo menos por encima y vamos a Pero volver de este tema tendremos que hablar más. Y vamos a volver porque no nos queda otro remedio. Pues agradecemos mucho a los videntes que nos han observado hoy y que nos han seguido y confiamos en volver a tratar este tema no demasiado tarde, más pronto que tarde yo creo que va a ser. Yo diría a los que nos vean que lo discutan con su familia, con sus amigos, que se planteen el problema. Que lo hablen, sí. Que lo hablen. Pues hasta aquí hemos llegado.